Bien, entonces vamos con la segunda jornada, bueno, tercera jornada sería esa en lo que se refiere a la introducción a la historia del arte y vamos a ver la segunda parte de esto. Ya vimos la parte artística, entonces vamos a la parte 2 y para esto vamos a hablar o comenzar con una pregunta que nos refiere a esto, al origen. Y sobre el origen, la pregunta es, y que tiene que ver pues, con una cosmovisión, como vemos el mundo, la pregunta es, ¿de dónde venimos? ¿Quién me responde? ¿De dónde venimos? De la U, me dice. Vamos para la casa. Sí, Aaron, Sería que venimos del nada. de la nada. Bueno, sí, venimos de un momento en el que, pues a lo mejor no existía algo, ¿verdad? Es un buen comienzo. Vamos, ¿qué más? ¿Y Laura? Venimos de procesos evolutivos que se dieron por distintas situaciones a lo largo del tiempo. Está bien, proceso evolutivo está bien. William, Diría yo que dependiendo de la cultura y dependiendo de cada quien, porque hay varias teorías sobre la creación de la vida humana. Está el Big Bang, otros que venimos de polvo de estrellas, otros de los monos, otros de una célula, y está la teoría de Dios, y así distintas teorías. Entonces, ahí dependería de cada quien, la verdad. ajá. Eso cuando hablamos de cada quien, creo que se lo explicaba cuando hablábamos de los artistas, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese bagaje de conocimiento alrededor de cada uno de nosotros? Son dos palabras juntas. No, tres sería, con un conectivo. ¿Recuerdan? ¿Quién lo apuntó? ¿Cómo se llama eso? La ciencia multidisciplinaria. No, más bien eso que cada uno de nosotros como individuos tenemos y que nos ayuda a entender lo que está a nuestro alrededor, qué es lo que hemos aprendido, dónde hemos vivido, tiene que ver con el estrato social, La contextualización tiene que ver con el contexto, sí, pero hay un nombre más específico, sí, Brian, y luego o tengo, espacio-tiempo, perdón, el Cosmovisión. espacio-tiempo. Oh, no, como, bueno, sí tiene que ver con la cosmovisión, pero el nombre es más, es diferente. el espacio y el tiempo. No, eso sí, el espacio de tiempo nos da contexto. Pero si yo hablo de mí, por ejemplo, ¿por qué yo no entiendo muchas cosas? Por ejemplo, por decir algo de la cultura india. India me refiero de la India, no a quienes se les llamó indios acá. ¿Por qué no la entiendo? Y porque entiendo mucho más fácil lo que sucedió en el mundo occidental. No sería el contexto histórico. Sí, es el contexto histórico, pero hay algo más particular a nosotros. Cuando hablamos de contexto histórico es un poco más amplio. Pero La se lo voy a historia. decir. Creo que no lo apuntaron. Se llama marco de referencia. Es mi marco de referencia. Cuando están diciéndome, depende de lo que cada quien piense, depende de, o sea, esto del origen depende de lo que cada quien haya aprendido, de cómo lo hayan educado. Eso se llama marco de referencia. Dentro de nuestro marco de referencia tenemos una cosmovisión, o sea, tenemos una manera de ver el universo a nuestro alrededor. Eso apúntenlo. Se llama marco de referencia. Y el marco de referencia tiene que ver con el contexto. Eso sí. Cuando lo explicamos hablamos del contexto, pero el nombre es marco de referencia. Es similar en grupos sociales, por ejemplo, si viven en la misma ciudad, viven en la misma colonia, en el mismo barrio, en la misma calle, el mismo pasaje, o sea, si están expuestos a lo mismo, entonces el marco de referencia es igual. Si tienen la misma religión, encima, piensan más o menos igual, eso se llama marco de referencia y pueden ser similares, pero pueden ser dispares. Alguien que vive en la zona de la costa, alguien que vive en la zona de Chalatenango, alguien en el centro, alguien en San Miguel, alguien allá en Santana. Entonces, nuestro marco de referencia cambia y de eso depende pues que las valoraciones a esta pregunta sean diferentes. Aquí en el chat me dice, Elvin dice, el Big Bang es una teoría y vamos a ver a qué se refiere eso.
María Fernanda dice, noción del tiempo, tiene que ver con eso. Helen dice a las creencias también. Naomi dice, varían según la perspectiva cultural, religiosa y científica, pero yo creo que en la teoría de la evolución, yo creo en la teoría de la evolución propuesta por Darwin. Muy bien, hay un posicionamiento ahí. ¿Sí, Laura? El marco de referencia viene siendo lo mismo que el contexto espacial. No, dentro del marco de referencia está el contexto espacial. Mi contexto espacial, por ejemplo, es la región donde yo crecí, donde vivo, y es parte de mi marco de referencia. Ok, gracias. Bueno, tengo ahí que ver, Alexis Janet. Según yo, creo que ahí sí entra, bueno, según la ciencia, ahí entra la ley de Darwin, que todo ser vivo evolucionó de algo más, pues, es que evolucionó para adaptarse a su entorno y a lo que hay y con quienes viven y así. Muy bien, está bien la respuesta. Pues bien, bueno, quienes participaron, pues sí tienen razón. Sí, lo que hace falta un poco es ordenar las categorías o los conceptos, pero por lo demás la información pues está ahí, y parte de ese ordenamiento es lo que nos va a ayudar esto de la introducción y comenzar ya a verlo desde el punto de vista histórico, en el que se valoran los diferentes puntos de vista, o sea, diferentes cosmovisión. Acá no es que vamos a ganar el team religioso le va a ganar al team evolutivo. No, pues es respetar siempre las creencias de cada quien. Pero bien, vamos a avanzar entonces por acá. Efectivamente, cuando mencionan que algo tiene que ver con la religión, pues hay un aspecto que tiene que ver con la religión y los mitos, o sea, leyendas y la religión. Para nosotros, la religión predominante en el mundo occidental es la cristiana, y mayoritariamente es la cristiana católica, aunque ha perdido bastantes adeptos en las últimas décadas, pero sigue siendo la mayoritaria. Luego es el cristianismo no católico, con todas las vertientes que puedan tener. Y cuando hablamos de mitos, nos estamos refiriendo a las creencias de pues otras culturas. Para nosotros no tienen, o no lo vemos a lo mejor como carácter de una religión, pero para ellos sí. Por ejemplo, si hablamos de los antiguos griegos, y todo lo que para nosotros son leyendas, para ellos era religión. Si hablamos de culturas del norte de Europa, por ejemplo, los nórdicos, lo que para nosotros son leyendas, para ellos era su religión. De igual forma, para alguien que su marco de referencia es el mundo oriental, vive en China y cree según todo lo que le han enseñado allá, seguramente nos ve a nosotros y ve lo nuestro como leyendas, porque él simplemente no cree en eso. Entonces, depende de puntos de vista, y siempre religión y mito, así lo vamos a llamar, y a eso se le denomina teoría creacionista. O sea, no, cuando hablamos de la teoría creacionista, es la religiosa, no necesariamente, en nuestro contexto, no necesariamente solo es religioso, también es mítico, porque vamos a hablar de las culturas que ya no están vigentes, muchos ya no tienen la religión, ya no existe como tal, sino que solo quedaron todo aquello que escribieron acerca de su religión. La siguiente, que también mencionaban, es la que planteó Charles Robert Darwin, y es el origen de las especies. Con esto pues hay una, bueno, eso se llama teoría evolucionista. ¿Qué sería la confusión acá, o la mentira quizás que se dice, es que Darwin dijo que descendíamos de los monos? Eso es completamente falso. No dijo eso, sino que venimos de un ancestro común, fue uno de los postulados de él, y en esos ancestros comunes, uno de nuestros parientes cercanos, según la teoría de él, son los primates. Entonces, entre los primates están los monos, y por eso es que se caricaturizó bastante luego los planteamientos, los postulados de Darwin en el siglo XIX, por ejemplo, y se le hacían caricaturas a él en el que se le colocaba el cuerpo de un chimpancé para burlarse de él.
porque la mayoría pensaba más bien desde el punto de vista religioso cristiano. Entonces vamos a hablar de esos dos puntos de vista. Sobre la creacionista, pues ahí tienen el dato. Se le denomina creacionismo a un sistema o un conjunto de creencias que vienen inspiradas desde las doctrinas religiosas. Para nosotros, la religión sería la cristiana en general. Pero también acá entran las culturas originarias de nuestra región, quienes tienen todavía herencia maya, por ejemplo, o quienes tienen herencia todavía azteca o cualquier otra, bueno, inca hacia el sur. Aquí en nuestro país, que se habla de lencas, se habla de pipiles, pues ellos tienen una cosmovisión, tienen una manera de ver el mundo y tienen una idea de cómo fue creado todo. Actualmente, de hecho, está un poco mezclado con el cristianismo, porque es parte del sincretismo que se dio después de la venida de los españoles. Pero en general, pues todas las culturas y todas las religiones, más bien, en las culturas tienen una manera de explicar el origen. Según eso, pues cada ser vivo que existe es producto de un acto de creación, de un ser o uno o varios seres divinos que sobrepasan pues cualquier dimensión física y de poder pues sobre nosotros. Y no solamente fue crearnos, sino que ese acto de creación tiene que ver con un propósito divino. Eso está presente en toda la religión. Hay un propósito por el cual existió la creación. En algunas culturas era porque necesitaban esclavos, en otras culturas es porque las divinidades o los dioses querían que alguien les alabara, que pronunciara su nombre y les hiciera rituales. Otros necesitaban crear, pues porque necesitaban poblar, según la creencia, el planeta que se había también formado. Entonces cada una tiene una manera diversa de verlo. ¿Alguna idea sobre esto? ¿Un comentario? ¿Hicieron? Es como el nombre de la cultura se llama, acuérdenle religión y nada de eso, pero la que se creó, no sé si es la católica o la cristiana, de que buscaba solamente por las brujas, que creían que alguien que sabía matemáticas, que el perro le hiciera caso en sentarse y todo eso, era una bruja, también se podría ver. Sí, pues ya ves, eso sucede ya posterior al Renacimiento. Y solamente ahí como para aclarar, cristianismo es, cuando decimos cristianos, al menos en los términos que vamos a tratar aquí en la materia, cuando decimos cristiano estamos hablando de todos, no aquello de que yo soy cristiano y aquel es católico. No, que los católicos son cristianos y los otros que solo se denominan cristianos pues son cristianos. También los ortodoxos allá en Rusia, en Turquía, en Grecia actual, también son cristianos. Son cristianos ortodoxos. Entonces, el cristianismo es en términos generales. Vamos a referirnos de esa manera. Brian. Bueno, yo lo que recuerdo es sobre los Anunnaki, los Nephilim y los Serafines, que supuestamente de ellos venimos y que dentro de nuestro ADN tenemos parte de ellos y podemos ser serafines o Nephilim, según cómo evolucionemos en el transcurso de nuestro desarrollo en la Tierra. Muy bien, está bien el dato por ahí. ¿Alguien más? ¿Más tengo por acá? Sí, Janet. Que también está yéndome por la teoría de Darwin, que seríamos una evolución, una evolución de antepasados que se adaptaron, saliendo de lo religioso, pues. Sí, saliéndonos de la religión, el término es justamente adaptación. El adaptarnos, eso es lo que permitió que, pues, bueno, no solamente el ser humano, sino todos los seres
tuvieran una posibilidad de avanzar, digamos algo así, en el tiempo y poder mejorar. De hecho, esa adaptación fue haciendo que fuera cada vez mejores en cuanto a la manera como la parte física, como su cuerpo, podía soportar las inclemencias del clima, por ejemplo. ¿Alguien más? Sí, yo, Sí. una duda. En teoría creacionista, la más antigua que tenemos por el momento es de los sumerios, ¿verdad? Sí, sí, escrita, sí. Probablemente antes hubieron más, pero no Ajá, hay. sí, sí, esa era mi duda de si antes de ellos ya se planteaban o tenían dudas sobre acerca del origen de las cosas. Probablemente ya habían respuestas. Eso lo vamos a ver cuando observemos las imágenes plasmadas en los abrigos rocosos o en las cuevas, especialmente el periodo neolítico, o sea, estamos hablando de unos 8.000 a 10.000 años antes de Cristo. De ahí en adelante hay algunas imágenes que nos hacen pensar que sí ya había una valoración acerca del origen, pero pues no podemos afirmarlo, solamente afirmar que habían rituales, que se pensaba entonces en una trascendencia espiritual, pero no hay nada escrito. Son los sumerios, sí, con ellos sí aparece la epopeya de Gilgamesh y otros escritos es que ya aparecen ya una idea más estructurada de una religión. Bien, voy a avanzar acá, no sé si alguien tiene algo más que agregar. Aquí solo recalcar entonces que la teoría creacionista nos habla de un ser supremo o varios seres supremos que crearon todo lo que existe con un propósito. O sea, no solamente fue por crearlo, no, algo querían lograr al hacerlo. En ese sentido, y dentro de la idea creacionista, hay una concepción del mundo. A eso se le llama cosmovisión. Cómo es este espacio en el que nosotros existimos. Y entonces, pues, ya les había mostrado un diagrama, que es básicamente este, por ejemplo, nos habla de los sumerios, y de hecho va a ser válido para toda la Mesopotamia. Acuérdense que Mesopotamia es un conjunto de culturas, son todas las que se desarrollan en la región de la Mesopotamia, o sea, el espacio que se le denomina entre ríos, entre el Tigris y el Éufrates. Es donde actualmente tenemos Irak, en la región de Irak, y algunas zonas pues vecinas. Pues bien, esa es la idea. Si recuerdan, se plantean dos espacios, uno encima y uno abajo. O sea, es como si tuviésemos una esfera y la partimos a la mitad. Una pelota de esas plásticas, por ejemplo, que utilizan los niños para jugar. Entonces la cortan a la mitad y tienen dos guacalitos, o sea, una mitad es igual a la otra. Entonces una está encima de nosotros y la otra está abajo. En la mitad de arriba, a eso se le llamaba bóveda celeste. Aquí se menciona cielo porque es una interpretación un tanto más reciente y se refiere a la divinidad llamada An para los sumerios. En esas cóncavas, en ese espacio cóncavo, ahí está el sol, la luna, las estrellas, todo eso está ahí. Abajo es igual, solamente que ese contiene agua y a eso se le llama inframundo. Literalmente es lo que está abajo del mundo. ¿Y qué es lo que está en el mundo? El mundo estaría en medio de todo eso. Es una tierra plana. Como lo ven acá, es una tierra plana rodeada de agua. Ese es terraplanismo, la primera creencia que tenía. Eso, pues, si lo pensamos, pues ellos no tenían manera de ver la tierra desde cerca, digamos, a la superficie, no había manera de subir, salvo que estuviera en una montaña muy alta. Sí, Gabriel Alejandro, veo ahí la mano levantada. ¿Verdad que ellos dividían las aguas como dulces y saladas?
y que Sí, a partir de ahí el agua dulce eran del inframundo. y las aguas saladas es lo que se llama océano, que se Ajá. suponía rodeaba la Tierra. Con la experiencia, con las migraciones que seguramente hicieron y la memoria que luego se transmitía de generaciones en generaciones, ya cuando había uso del lenguaje, de lengua oral me refiero, es seguro que ellos sabían que si se movían en una dirección iban a llegar a un océano, se movían en la otra y llegaban a otro océano, iban a tardar más o menos, pero siempre iban a llegar a uno. Por eso la idea de que la Tierra está rodeada de agua. Entonces esa es la visión de este momento. Este es, digamos, más reciente, pero responde al mismo esquema. Esta es más la idea cristiana. Para la idea cristiana es lo mismo, al menos en el origen, no digo ahorita, sino en el origen del cristianismo hace 2000 años, entre 2000 años, más bien entre el año 1 y el año a lo mejor 1200 por ahí, fueron cambiando ya la idea de cómo se veía el mundo. De hecho, hay algunos filósofos y matemáticos en Grecia que planteaban la idea de que la Tierra no era plana, pero pues sus estudios quedaron estancados durante mucho tiempo, dado que en la Edad Media todo se midió con la idea del cristianismo, y el cristianismo adoptó la idea de la Tierra plana. Entonces, en la Edad Media se creía en la Tierra plana. Entonces, a eso corresponde esta manera de ver el mundo. ¿Sí? Díganme, María. Eso no corresponde a lo paleocristiano o algo así. ¿Esto? En esa era, ajá, esa ¿Sí? contextualización. Sí, en esta manera de verlo, sí, tiene que ver con el cristianismo. ¿Por qué? Porque hablamos de cielo, que está arriba, y hablamos de infierno, que está abajo. Cada vez que ustedes me digan infierno, estamos hablando de cristianos. O sea, si me hablan estamos hablando de Egipto, ustedes me dicen es que cuando bajaban al infierno, si dicen infierno, ya no están hablando de los egipcios, están hablando de los cristianos. Si estamos hablando de los sumerios y me vuelven a mencionar infierno, abajo, que abajo está el infierno, no me están hablando de otra cosa más que del cristianismo. La idea del infierno abajo es cristiana, o sea, tiene menos de 2000 años esta idea, y la forma, tal cual ustedes la conocen, con llamas y todo lo demás, pues tendrá menos de 1000 años, que se estableció que de esa manera en las descripciones que se hicieron, que de esa forma. Para que me diga, mire, pero es que tal persona dijo que vio el infierno y el infierno era así, y pues sí, pero es porque eso es lo que le han dicho, esas son las imágenes que están en el subconsciente y seguramente es lo que... Pero bien, volviendo a esto, se mantiene el mismo esquema, son dos mitades de una esfera, el universo, no la Tierra, oigan bien, no es la Tierra, es el universo, la Tierra es plana y está en medio del agua, en medio del océano, así es, esta es la Tierra, todo esto es el universo, y a eso se le llama orbe, acuérdense, apúntenlo por ahí, les voy a estar preguntando, eso se llama orbe. Por eso es que en la Edad Media hay algunas imágenes en las que aparece Dios Padre, Dios Hijo, que tienen una esfera en la mano. Y dicen, ya ven, en esa época ya sabían que la Tierra era redonda. No, eso que tienen en la mano no es la Tierra, es un orbe. Que a lo mejor una interpretación más reciente del siglo pasado o de este año le pusieron un planeta Tierra ahí, pues eso es otra cosa. Pero en las pinturas antiguas, en las que aparece con una esfera en la mano, o sentados en una esfera, o con una esfera en medio de Dios Padre y Dios Hijo, con el Espíritu Santo en la parte alta, esa esfera es un orbe, o sea, simboliza el universo, y porque esa es la concepción que se tenía. Ahora, esa es otra cultura más antigua que los cristianos, también tenía una idea, solo que ellos lo representaban de manera diferente. A nivel de jeroglíficos, lo representaban de esta forma. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Pues básicamente lo mismo. La bóveda celeste, representado como una diosa, esta diosa se llama Nut, y representa la bóveda celeste. Algunos dicen que es una representación también de la Vía Láctea. Podría ser, es lo que ellos veían. Aunque a nosotros nos parezca que la Vía Láctea no se puede ver, pues en unas condiciones en las que no hay contaminación lumínica se puede ver, ¿cómo se llama? La cantidad, pues así, más concentrada de estrellas. ¿Quién me levanta la mano por ahí? No alcancé a ver, si gusta poner la palabra.
Alexis. Pero según los egipcios, la noche, el día y cualquier cosa de la naturaleza era provocado, era hecho de algún dios, ¿verdad? Sí, tenía que ver con una divinidad. De hecho, estas también. No tiene que ver con divinidades. Aquí dice, en este caso, el cielo, la boda celeste es An, la tierra es Ki, el océano es Apsu, el inframundo es Kuro Irkala. Los hijos de An y de Ki son los Anunnaki que se conocen. En este caso del mundo cristiano, pues Dios creó el cielo, la tierra, las estrellas y todo lo que existe. Ahora estamos hablando de una sola divinidad. O sea, para los egipcios era igual. Todo esto obedece a un acto de creación divina en el que tenemos una bóveda celeste. Aquí abajo se fija en la tierra de Egipto. En algunos casos también se representan en medio, bueno, que hay dos divinidades también, el río Nilo, porque para ellos era muy importante, era dador de vida. Entonces, todo esto es una representación con divinidades. Es la mejor manera que tenían ellos para expresar qué era lo que, o cómo entendían el universo. Vamos a ver algo más. Esto es según ya el previo al cristianismo, lo hebreo. Y pues tenemos acá el desarrollo de esta manera de ver el mundo. Solo me permiten un momentito, dejo de compartir pantalla un momento, solo tengo que modificar algo. ¿Alguien que me comente alguna idea sobre esto en lo que termino de arreglar algo por acá? Sí, dígame, a ver, Gabriel. Y acerca sobre los matemáticos de esas épocas que ya tenían más o menos una idea de que podría haber sido una esfera la Tierra. Ellos lograron, por ejemplo, no sé si no me se olvida el nombre del filósofo, del matemático. Él lo que hizo fue medir la sombra de la Tierra en dos ciudades diferentes, a la misma hora del día. Y había una distancia entre una y otra ciudad. Y de esa forma hizo cálculos. Para Aristóteles. No recuerdo si era él realmente. ¿Sí, Yolanda? ¿Sí? ¿No? Yolanda, Cecilia. Si no, tengo a Fátima. Yo tengo una duda. Es que usted dijo de que si hablaban de infierno ya era algo del cristianismo, ¿verdad? Pero con los diagramas que nos enseñó antes decía inframundo. Entonces no es lo mismo el infierno que el inframundo. No es lo mismo. Pero están en el mismo lugar, según las adaptaciones que hubieron después. Ya voy a compartir pantalla nueva. O sea, están en el mismo lugar, o sea, están abajo. La idea es esa, abajo. Pero no significan lo mismo. Por ejemplo, adelantándome un poco con la idea de lo vamos a ver más adelante con los griegos, pero los griegos pensaban que las personas cuando morían se iban a un lugar en el que iban a tener un descanso, iban a tener un castigo. Por los campos elíseos era el lugar de descanso para aquellos que habían hecho las cosas bien. Y el reino de Hades era el lugar de castigo, era un lugar oscuro, lúgubre. Había humedad, ahí no había fuego, había humedad. La idea del fuego es la fragua de Vulcano, estamos hablando del monte Etna, el lugar donde vive Vulcano, uno de los dioses. Pero el lugar de castigo de los griegos no era así. Para los griegos un castigo era, por ejemplo, de lo tanto de las leyendas que tienen, un rey, se me escapa el nombre igual, pero el asunto era que estaba adentro de como una poza, estaba dentro de un río, con el agua hasta el mentón. Y entonces, y sobre él había un árbol grande de manzanas muy jugosas, que las manzanas prácticamente le rozaban la cabeza. Entonces, cuando él tenía sed y quería beber agua, él solo agachaba la cabeza y el momento que quería absorber el agua, el nivel del río bajaba, de manera que no podía tomar agua y no se podía agachar. Entonces, cuando tenía hambre, levantaba la cabeza para alcanzar
las manzanas y las manzanas se elevaban. O sea, nunca podía comer. Era hambre y sed eterna. Ese es un castigo. ¿En algún momento hay fuego? No, no hay fuego. El fuego se fue agregando la medida que el cristianismo comenzó a tomar fuerza dentro del contexto romano, alimentado por las creencias griegas y egipcias también. Entonces ahí se fue mezclando, una mezcla de todas estas culturas, y fueron apareciendo también interpretaciones sobre eso, ya del contexto propiamente medieval. Luego vino ya en el Renacimiento Dante Alighieri, escribió un libro que se llama La Divina Comedia, donde explicaba acerca de unos niveles del infierno, y entonces la iglesia dijo, miren, esto es lo que les he estado hablando todo este tiempo. Y entonces se asumió esa descripción como la verdadera. Y de ahí es que en adelante se cree que el infierno tiene fuego, pero nadie lo ha comprobado realmente. Tengo por aquí a Elisa y luego tengo a María Concepción. Dígame. Siguiendo con lo de la mitología griega, se menciona un lugar de, no sé si encarcelamiento o castigo, pero se menciona en diferentes historias el Tártaro. También el Tártaro es una manera de mencionar ese lugar de castigo. No es romano el Tártaro. En el contexto greco, si hablamos greco-romano, es una mezcla. O sea, Okay. Básicamente los dos tienen lo mismo, pero es greco-romano cuando hablamos de eso. Yo lo decía que era griego porque lo he visto en mitología griega, en historias de mitología griega. No estoy segura si será romano también. Lo que pasa es que cuando en los documentos actuales, digo porque la mitología griega me gusta un montón, a veces en libros, en documentos que nos hablan, se supondría, de Grecia, se mencionan elementos que son efectivamente latinos, o sea, son latinos, me refiero a Roma, o sea, están mezclados, los mezclan. Es bien complicado, solo leyendo la literatura actual, entender lo que originalmente era un mito griego, o sea, propiamente griego. Pero hay un libro, ese lo van a tener a disposición cuando lleguemos al tema de los griegos. Hay un libro, que es la Teogonía de Hesíodo. Ahí digamos que es lo más cercano al mito original, porque lo que hizo fue juntó todos los relatos que tenía y construyó un libro en el que él relata, iba mencionando las diversas divinidades. De ahí en adelante los poetas, escritores fueron retomando y fueron creando sus propias versiones de los mitos. Entonces, por eso a veces yo les digo una versión de un mito y me dicen, no, eso no es así, yo lo leí en otro lugar y era diferente. Es seguro que es diferente. ¿Por qué? Porque actualmente hay una versión increíble de los mitos originales. Pero queremos ver el original, es la Teogonía. Ahí es donde están los originales. Sí, María Concepción, y luego tengo a Aarón. Porque también con lo del infierno y eso, bueno, para los mayas, o sea, no había como un lugar para ellos irse como a descansar o otro para castigo, sino que iban a uno solo, que era el Isalba, ¿no? Y Balba. El Xibalbá. Xibalbá. Ajá, eso. Sí, y es un lugar que donde había agua, no hay fuego. Y está abajo. Creo que les mencioné la vez pasada sobre la dualidad, porque fíjense que, bueno, el diagrama que tengo enfrente les voy a explicar. Ese pueblo, les dije, si partimos a la mitad es como una pelota esta de fútbol plástica, ¿verdad? Que las conocemos, que nos quedan dos cascarones, uno arriba y uno abajo. Es uno arriba y uno abajo. La mitad de arriba es igual a la que está abajo. A eso se llama dualidad. Todas las creencias de esta época son duales, o sea, piensan en que las cosas fueron hechas en pares y se complementan, de manera que tienen un equilibrio perfecto, está completamente equilibrado. Entonces aquí tenemos la bóveda celeste, tenemos las aguas interiores y en medio la tierra, las montañas, todo lo que conocemos, ríos, llanos, bosques, desiertos, todos acá en el centro, es como dual. ¿Qué más tengo ahí? Aarón, luego Gabriel, Alejandro, y luego leo lo que me han colocado aquí en el chat.
Es como, bueno, estaba leyendo de que dicen que son 9 pisos del infierno, que desde el primero que es el más sencillo y hasta el último que se supone que ya están los condenados que han hecho peores cosas. Y también lo otro que dicen, bueno, dicen, he leído por ahí, perdón, de que no tenemos ni infierno ni cielo, sino que solamente ahorita estamos pasando por la condena y esa sería el infierno, es lo que he leído, pues. Sí, hay diferentes maneras de interpretar lo que la religión cristiana en este caso dice. ¿Qué más? No, yo que comentar de que quizás como poder diferenciarnos entre inframundos y infiernos, porque ya que mencionaron el Xibalba, recuerdo que no necesitabas morir para ir al Xibalba, sino que como eres, vos podías ir y hacías un recorrido y ibas al Xibalba y regresabas a la tierra. Y en cambio en los infiernos necesitabas morir para ir a los infiernos. Pues bien, Esa es de una novela. Perdón, María Concepción. Esa es de una novela, no me acuerdo cómo se llama, pero sí habla de eso. El Popol Vuh, ¿verdad? Sí, ese. Sí, ahí tengo el libro. El libro del consejo. Aún fíjense que hay quienes como dicen, miren, eso no está tan puro la creencia de los pueblos originarios, porque fue escrito por un monje. Entonces, a lo mejor ahí, de hecho ustedes lo leen y hay ciertos elementos ahí que nos recuerdan el cristianismo. Sí, ahí hay unas versiones que explican eso, de que cómo el origen del Popol Vuh, y habla de que cuando les enseñaron su lengua a los nativos y los cristianizaron, ellos o sea, habían los nativos que ya sabían eso, y el que sabía los dos idiomas lo interpretó hacia el cristianismo, y ¿cómo se llama? De ahí el monje tomó lo del el nativo que sabía los dos idiomas y ya lo reinterpretó él también. Y hay unas versiones que son reinterpretadas y otras versiones que son literales a lo que escribió el nativo. Sí, ahí es de buscar siempre la que se acerque más al original, ¿verdad? Porque es la que nos da más datos, los demás están ahí como un poco contaminados. Sí, María Concepción, y luego Leo Carlos que me han colocado. Creo que en la Divina Comedia, creo yo, es la que habla de cómo en aquel tiempo, pues ahí como habían cosas que para los cristianos españoles no, como que no creían, no consideraban como cosas normales, como que las quemaban. Por eso es que no está tan completo el Popol Vuh, algo así. Sí, aunque la Divina Comedia es mucho más más europea. Esa vino acá, vino mezclado con las ideas del cristianismo propiamente, que traían los monjes, tanto los dominicos, ¿cuáles eran los otros? Los franciscanos, bueno, los franciscanos que eran los que más, también vinieron los jesuitas, en diferentes momentos, pero especialmente franciscanos y dominicos eran los que tuvieron mucho que ver con la enseñanza acá en América. Bien, leo por acá, no me dice, varían según perspectiva, no sé qué lo había leído. ¿Dónde dice? El micrófono. Mi pregunta era sobre el infierno. La idea que se tenía de la composición del infierno es gracias a Dante Alighieri o venía desde antes. Creo que ya les había mencionado sobre eso, ¿verdad? Viene desde antes. De hecho, es el siglo X, o sea, el año 900. Del año 900 al año 1000 hubo como una saturación, por así decirlo, de interpretaciones visuales de lugares de castigo. Antes de eso no hay, pero eso se ve en la historia 2, no se ve acá. Les adelanto quizá un poco sobre eso, por si ya no nos vemos en la 2, es que se propagó por parte de los líderes cristianos, me refiero a sacerdotes, obispos, monjes, aún desde el papado, la idea de que Cristo venía. Cristo venía y entonces no venía a castigar a todos. Y como va a castigar a todos, pues entonces hay que ordenarse, ¿verdad? Hay que hacer las cosas bien. Pero aún así la gente no estaba haciendo las cosas bien. Entonces comenzaron a generar imágenes
donde se mostraban seres grotescos que eran una mezcla de las creencias propias de las culturas que habían sido cristianizadas, y mezclaron leyendas de monstruos, por ejemplo, con la idea del mal dentro del cristianismo. Pero pues la idea del mal en el cristianismo no es, o sea, ustedes leen la Biblia y ahí no les describe el diablo como ustedes lo conocen. ¿Cómo no? Ahí está. ¿Y dónde está? Lea, hermano, la Biblia, ya está. Pues no está, no aparece. De hecho, les puedo decir, miren, vayan a leer Job, lean el libro de Job. El capítulo se los debo, pero dice Dios y dice, reúne a todos sus hijos, entre esos que llamamos el diablo, y le dice, ¿de dónde venís? A darle vueltas por el mundo. Entonces Dios le dice, ya viste a mi siervo Job, y ahí viene, lo presume Dios a Job, y el diablo le dice, ve porque no has dejado que lo toque, o sea, que lo castigo, algo así. Bueno, luego Dios lo hace en diferentes momentos y le matan a las hijas, le matan a los hijos, solo va quedando uno de cada uno, matan a los sirvientes, le roban todo, le queman todo, y aún así Job no reniega. Hasta que al final se cansa y dice, ¿qué pasa? Pues soy el que más entrego bienes para la iglesia y hago holocaustos, y ¿por qué se me castiga tanto? Y ahí viene la respuesta de Dios a Job. Pero si ustedes leen ese libro, van a ver que la idea del diablo no es como la conocemos, porque dice que Dios estaba hablando con sus hijos, entre estos, y ahí menciona al diablo. O sea, no era así como que tan antagónico el asunto como actualmente lo vemos. Acuérdense, en ese momento estamos hablando del Antiguo Testamento, está en el contexto de las culturas antiguas, y las culturas antiguas, les repito, son duales, o sea, el bien y el mal van juntos, son duales. Ahí es donde vemos hacia esa pizca de dualismo, en la idea de que el diablo y Dios pues conviven en un mismo espacio, que no son tan antagónicos. En otras partes del Antiguo Testamento dicen que uno de los profetas dice, bueno, que él vio y que caía Luzbel a la tierra, pero no lo describe como lo conocemos. ¿De dónde vienen esas imágenes? Siglo X, o sea, el año 900. El que se esperaba, porque se esperaba que para el año 1000 viniera Cristo. A eso se le llama milenarismo. En el milenarismo, el cristianismo católico, porque no me vayan a decir, no, pero el otro cristianismo no lo hizo, es que el otro cristianismo no existía. El único que se había dividido del catolicismo era la iglesia ortodoxa. Esa es la única que se separó, pero en ritos es igual al catolicismo. Entonces digamos que es el mismo contexto. El cristianismo no católico no existía en ese momento. Entonces, ¿qué sucedió? Crearon imágenes para meterle miedo a la gente, y ahí van a ver ustedes en el arte románico, van a ver las primeras imágenes del diablo, y van a ver que ese diablo que se muestra tiene rasgos musulmanes. ¿Y por qué? Porque en España y en la región de Turquía el cristianismo estaba luchando en contra del Islam, entonces los malos eran musulmanes. Han visto, por cierto, esto es un adelanto, un spoiler de la historia 2, hay unas imágenes de la Virgen que tiene una media luna abajo, es una media luna creciente. Los cristianos no católicos dicen es que son los cachos del diablo. No, es una media luna, una media luna creciente. ¿Y de dónde viene el símbolo? Bueno, es que en el Apocalipsis dice que aquí en el cielo una mujer con la luna bajo sus pies. En la interpretación de esta época, la media luna tiene las puntas hacia arriba, no al revés, que es la original de la Edad Media. ¿Y qué simboliza? Pues simboliza el Islam. El Islam, pues el símbolo es la media luna. La Virgen encima de la media luna, parada sobre la media luna, significa que el cristianismo venció al Islam. Y ese es el símbolo que aparece ahí. Entonces vean que son símbolos, cómo se comienza a armar, y viene de esa época. La idea del infierno viene de esa época. Antes no está. Y usted me dice, no, pues es que la Biblia dice, pueden buscar. En el Nuevo Testamento sí aparecen algunas ideas, porque el Nuevo Testamento se construyó, se armó en los primeros 400 a 500 años después de Cristo. O sea, no se hicieron cuando Cristo andaba en la tierra, según la idea cristiana.
fue en los siguientes siglos. Fue escrito juntando relatos de otras personas y le fueron dando ya digamos, los toques, acomodándolos al contexto del momento. ¿Y cuál es el contexto? Bueno, Roma declaró el cristianismo católico. ¿Qué significa católico? Significa universal. ¿Universal a quién? Universal al imperio romano. O sea, dijo, el cristianismo va a ser la religión de todo el imperio. Entonces el término es católico, significa universal. Y ahí fue por donde se comenzó a conformar todo. Pero eso es un adelanto nada más. Vamos, de hecho, me estoy adelantando la siguiente diapositiva un poco. Pero realmente van a ver que agradable, digámoslo así, es ir entendiendo cómo los símbolos fueron apareciendo, especialmente en esa época importante del románico en el arte, porque es el momento en el que aparecen las imágenes que luego se transforman a todo ese sistema de creencias que aparecen en el cristianismo. Solo antes de dar la palabra, mencionar que pues han existido dos milenarismos, el del paso del año 900 al 1000 y el paso del 1900 al 2000. Hubo un milenarismo en los últimos 20 años del siglo XX y parte de este siglo XXI corresponden a lo que se llama milenarismo. Uno de las frases que ustedes seguramente más escuchan es Cristo viene. Cristo viene. O sea, esa frase es milenarista porque está diciendo que Cristo va a venir y se acrecentó, se aumentó la cantidad de discursos alrededor de eso en la medida que nos acercábamos al año 2000. Eso se llama milenarismo. ¿Sí, Gabriel? De lo que mencionó de la Edad Media, que trataban de asustar a los creyentes o tratarles de enseñar, eso le compete también a la pedagogía del arte. Sí, es didáctica, sería en este caso. Es didáctica, es el sentido didáctico de las imágenes. De hecho, desde el periodo prerrománico, prerrománico tiene diferentes nombres según sea la región, pero prerrománico es un término general. Pero, por ejemplo, en España, el mozárabe, el asturiano o el visigodo tiene, bueno, el visigodo no tanto, pero sí el asturiano y el mozárabe tiene bastantes imágenes que hacen referencia a monstruos. En el caso de Francia, donde se desarrollaron también dos culturas en este contexto, que son las que se le pone atención en la historia 2, es el carolingio y el merovingio. También generan imágenes que hablan acerca del apocalipsis, del cambio, o sea, de que Cristo venía. El apocalipsis es un tema que se pone de moda en ese momento, igual actualmente. Apenas han pasado 24 años del cambio de milenio. Todavía estamos bajo influencia del milenarismo. Entonces, por eso el apocalipsis es como muy importante en los discursos de las iglesias cristianas, porque estamos todavía ahí. Probablemente dentro de 50 años el discurso sea diferente, o puede que pasen 100 años y sigan hablando de lo mismo, pues 100 años en tiempo histórico es un periodo bastante corto. Bien, voy a pasar de acá, y no sé si alguien más escribió por acá. El purgatorio, dice Fátima. El purgatorio también tiene que ver con las ideas que se desprenden del contexto del Renacimiento. Un poco tiene que ver con Dante Alighieri también, que es un lugar donde se supone que se va a purgar una condena, igual que te decía del limbo. El limbo, un papa, no recuerdo cuál papa, quiero ver cuál era, no sé si fue Ratzinger, el papa Benedicto XVI, pues dijo que no, pues el limbo no existía. ¿Y a dónde van los niños que no fueron bautizados? No, pues esos quedan a la misericordia de Dios. Así lo mencionó y dijo pues que el limbo no existía. Probablemente con el paso del tiempo algún papa va a decir lo mismo acerca del purgatorio, porque no es bíblico, eso es parte de la tradición. Bien, mitos del origen. Voy a mencionar algunos, no vamos a ahondar en ellos porque los temas correspondientes los vamos a ver. Primero, el mito sumerio. Se refiere a que pues los seres venidos del divinos, venidos de la bóveda celeste, o sea, venidos de las estrellas, se establecieron en la tierra y ellos no querían trabajar para sacar los minerales que necesitaban de la tierra, entre esto del oro. Entonces crearon una raza de seres que les sirvieran para trabajar para ellos.
las minas. Luego viene la idea de que pues estos se emancipan, vienen las luchas, viene uno de los dioses que les ayuda a que obtengan más conocimiento del que se les estaba dando, y entonces se genera un tipo de ser diferente, que es el de la humanidad como tal. Esto es en el mito sumerio. Vamos a ver un poco más cuando hablemos de ellos. El mito egipcio, acá primero dice que originalmente hay un caos. Caos no significa que es un solo relajo, es una mezcolanza de todos, ¿no? Caos significa que hay una ausencia, hay algo que no está, es un vacío. Entonces del caos aparece una divinidad. Esta divinidad produce la semilla, y a partir de la semilla pues se generan los otros seres divinos. Y luego los seres divinos crean del barro del Nilo. Acuérdense que el Egipto es una cultura que dependía del río Nilo. O sea, para ellos las inundaciones del río o el barro que quedaba alrededor del río, luego que bajaba el nivel, significaba vida. Ahí es donde se podía sembrar. Aún el agua del Nilo podía servir para aumentar los espacios para la tierra cultivable. Entonces el barro era importante para ellos, y según ellos del barro se creó el primer ser humano. Es una rueda de alfarero, que es como lo ven ahí. Voy a hacer un acercamiento. Está en una rueda de alfarero, en un torno, y ahí están modelando. Es como se creó el primer ser humano. Que ver que puso por acá Yolanda. Dice, es cierto que algunas de las imágenes que el cristianismo adopta también se basan en una fusión de algunas culturas para que éstas se aceptaran más rápido por una doctrina. Es una pregunta. La respuesta para eso es sí. Como por ejemplo la Virgen de Guadalupe, que es una mezcla entre la Virgen María y una de las diosas mayas, y por eso es morena. Fíjense que me acaba de tocar una de las venas sensibles con ese tema. Pues eso es lo que se cree. Pero lo que no se sabe, porque hay un ocultismo, no un ocultismo, se han preocupado por ocultar el origen de la Guadalupe. Y eso es porque como los españoles vinieron en su mayoría de una región de España que se llama Extremadura, en la región de Extremadura había todavía existe, hay una ciudad, se llama Cáceres, y en Cáceres, pues ahí se encontró de manera milagrosa una imagen, y esa imagen que estaba cerca de un río, el río se llama Guadaluben, que significa el agua que resplandece en lo escondido, algo así, o el río que brilla, algo así. Guadaluben es una versión, eso es un vocablo árabe, y español castellanizado, el término es Guadalupe. Entonces la Virgen de Guadalupe aparece en España, y los españoles que venían de esa región de Extremadura, pues implementaron esa imagen o esa idea de esa Virgen en México, y lo hicieron utilizando la leyenda similar. Ustedes ven la leyenda de cómo apareció la Virgen de Guadalupe en España, en Cáceres, y pues allá no hay un Juan Diego, allá se llama Gil Cordero, es un pastor, y hay toda una leyenda alrededor de él. No le creían, fue a decir otra vez a la Virgen que mira, ya no me creen, que quiere que vengan aquí a revisar, y él insiste que vaya, hasta que lo llega y lo lleva al lugar. Abren el espacio donde les decían, y ahí está la imagen de la Virgen, y luego hacen ahí todo. Se supone que Cristóbal Colón fue de hecho un par de veces con los reyes de España a la iglesia de Cáceres, donde está la patrona Guadalupe, para que la mostraran. Ahora bien, por lo que menciona la compañera, una vez el mito está en América, lo de morena. Las vírgenes morenas son bien comunes en Europa en el periodo prerrománico, porque estamos hablando entre el año 400 y el año 800 o 900 por ahí. Hay muchas imágenes que se producen en esa época en madera, que ya sea por el pigmento
o ya sea por el paso del tiempo, el hollín de las velas alrededor, se hicieron morenas. Entonces las vírgenes morenas son muy comunes en Europa, y la Virgen Guadalupe de Cáceres, la original, es una virgen morena. La única diferencia tal vez es que está chineando al niño, al menos en la versión original. En la versión gótica de la Virgen de Guadalupe de Cáceres es muy similar a la imagen ya de Guadalupe en México. Entonces, hay algo más allá, no es solamente el sincretismo con la cultura acá, sino que, porque dicen, no, es que es morena porque aquí, para que la gente la aceptara más fácil. No, la Virgen ya era morena, la Virgen Guadalupe ya era morena en México, perdón, en España, igual que otros. Hay una anécdota curiosa, desde Cáceres, pues dado que la Virgen de Guadalupe en América tiene más realce que la de ellos trataron de hacer un hermanamiento con México y mandaron una réplica de la imagen para que la pusieran en la Basílica de Guadalupe, y no la pusieron ahí en las autoridades eclesiásticas de México, sino que la mandaron a una iglesia un poquito alejada del Zócalo, y al final se perdió, o la perdieron. ¿Por qué? Porque no quieren que se contamine la idea de que la Virgen de Guadalupe apareció en México, pero el relato es de siglos antes de eso. Bien, ahí les adelanté un poco porque eso bueno, al menos si llevan la materia conmigo, eso se va a ver despacio en la historia 2. Eso corresponde a la Edad Media. Bien, voy a adelantar un poquito más por acá. El mito griego es complejo, el mito griego es bastante complejo, desde los primeros, los dioses, antes de los dioses olímpicos, que es donde está Zeus y todo lo demás, que es lo más conocido. Antes existió otra generación de dioses, y antes de esa una generación original, donde Cronos, por ejemplo, Saturno es uno de los más importantes, igual Egea, que simboliza la tierra. Pues eso, ellos hicieron una creación original. Luego viene la genealogía de los dioses, luego la genealogía de los seres humanos, luego los dioses se cansaron de los humanos porque pues, eran malos, y inundaron la tierra y lo hicieron desaparecer, salvo a dos, que son los que se muestran en la imagen, Deucalión y Pirra. Aquí hombre y mujer, es una pareja. En un oráculo les dijo pues que ellos iban a repoblar la tierra, y les dijo que lanzaran tras de sí los huesos de su madre, y nunca entendían hasta que al final dijeron, bueno, nuestra madre es la Egea, es la tierra, entonces sus huesos son las rocas. Y entonces ellos, si se fijan ahí, llevan unas rocas en las manos. Lo que están haciendo es encontraban rocas en el camino y las lanzaban atrás de ellos. Y de las rocas que lanzaba Deucalión se formaron los hombres, y de las que lanzaba Pirra se formaron las mujeres. Y de esa forma se explicaban ellos cómo se había poblado la tierra, o al menos uno de los relatos, porque hubieron varias como genial. El mito hebreo, perdón, esta imagen no tenía que ir ahí. El mito islámico y el mito griego. Dígame, María Concepción. Con respecto a la pintura anterior, o sea, lanzaban las piedras a modo de que desde esas piedras nacieran los seres humanos. Solo las lanzaban, solo las iban tirando atrás, y digamos que al caer en la tierra aparecía un hombre o una mujer según fuera el caso. Okay. Permítanme, voy aquí a ponerle efecto especial a esto. Ahí está. Bien, el mito hebreo, bueno, ya algo hemos visto de eso, y el mito islámico son dos mitos que de alguna manera se parecen un poco. El mito hebreo nos habla de una creación que fue por días. El día 1, pues Dios hizo esto. Hablan de una sola divinidad, por cierto, es una religión monoteísta. Habla solamente de un ser divino, y este ser divino pues comenzó a ordenar lo que existía. Algunos dicen, no, pues que no pudo haber ordenado porque es aceptar que antes había desorden. Pero bien, no vamos a entrar a tanto detalle con eso. Él hizo un ordenamiento, voy a decirlo yo de esa forma, en varios días, en 6 días. Y en esos 6 días pues también hizo la creación de los primeros seres humanos. Y bueno, ahí luego la historia de Adán y Eva, ya vamos a tocar un poco sobre eso, pero voy a quedarme hasta acá.
¿Por qué? Porque resulta que en el mito islámico, antes del mito islámico es el mito cristiano, que básicamente adopta el mito hebreo, solo que ese lo vemos acá, por eso no lo ven allí mismo. El mito islámico nos habla igual de las primeras personas que existieron fueron Adán y Eva. Y básicamente nos están relatando lo que los hebreos escribieron sobre eso en el libro del Génesis. ¿Y por qué? Porque resulta que el Islam, el libro sagrado del Islam, se escribió alrededor de 600 años después de que aparece el cristianismo en esa región. Entonces, ya para la época en que el Islam, Mahoma, comienza con sus prédicas, el cristianismo ya tenía sistematizado bastantes de los libros que se conocen. Entonces, mucho de lo que está escrito en el Corán tiene su origen en los libros sagrados para los hebreos o para los cristianos, que serían la Biblia. Y dice, no, pero ¿cómo es posible eso? Eso no es lo que no hemos visto, no es lo que hemos visto en la tele, ni que no es lo que nos han enseñado, porque les han enseñado otra cosa. En la tele, a que odiemos a los musulmanes, y en la religión, a que odiemos a los musulmanes también. Pero no, hay bastantes coincidencias con eso. Pero bien, vamos a ver esto despacio cuando lleguemos al tema que corresponde. Sobre el mito cristiano, pues es una adaptación del mito hebreo, y pues nos habla de linajes. Desde Adán, es una religión patriarcal. Les decía, acuérdense, les he dicho que las otras son duales, ¿verdad? Entre las duales siempre hay una divinidad masculina y una divinidad femenina, ese es dualismo. Pero en el hebreo, en el Islam y en el cristianismo es una divinidad masculina, no hay dualismo ahí, aunque en el cristianismo católico pues está la figura de la diosa madre convertida en María, pero digamos que no tiene el nivel de Dios Padre. Pero pues básicamente pues ahí están, nos hablan de una genealogía que van hasta los diferentes patriarcas que se mencionan en el Antiguo Testamento hasta llegar a Cristo en el Nuevo Testamento. Ya el Nuevo Testamento, eso sí es un libro, o son libros que se produjeron ya en los últimos, o más bien posterior al nacimiento de Cristo. Todos los demás son adaptados del judaísmo. Algo más sobre esto, y por eso no se los toqué antes. Hay dos relatos. O más bien, ¿cuál es la primera, la manera como aparece la primera mujer? Dígame, Mariel. Y luego, Laura. Dicen que la primera mujer fue creada tal cual igual que Adán, y fue llamada Lilith. Pero que como que Lilith se rebeló ante Adán, y eso no le agradó, entonces fue desterrada. Y de ahí Dios, la divinidad, como quieran llamarlo, sacó de la costilla de Adán a Eva. O algo así había leído yo. Es la segunda mujer. ¿Eso lo dice la Biblia o es aparte? Bueno, ¿o alguien que responda? Creo que es aparte. Ajá, muy bien, gracias. Janet. Pues de las dos partes, porque hay dos versiones de eso, que está la primerita que me enseñaron a mí, que fue que era Eva la primera mujer de la tierra, pero después, ya años después, crecí y me di cuenta que aparecía otro nombre, que era Lilith, y ahí decía lo que dijo mi compañera, que Lilith era la primera mujer en la tierra, que no fue Eva, pero Lilith no quiso someterse a Adán, se rebeló y fue desterrada, mientras que Eva sí se sometió a Adán, y pecaron y todo eso, pero hay dos cosas diferentes, que o es Lilith o es Eva. Muy bien, gracias. Y dos nombres por ahí. Edwin dice, entonces, pintar. Me imagino que estamos hablando de la Guadalupe. Bueno, ese es otro tema ya, sobre si es pintado el material, porque está la imagen que se venera en México. Lilith, que no se menciona más en la Torah que en la Biblia. Sí, en la Biblia de hecho no se menciona. El nombre, bueno, sí aparece,
y aparecen otras versiones del nombre en el Antiguo Testamento, pero en otro momento, en el contexto cuando se habla de Babilonia. Entonces, acuérdense que el pueblo babilonio conquistó a los judíos y los hicieron sus esclavos. Entonces, cuando en el judaísmo, en el Antiguo Testamento, se habla acerca de ellos, pues se habla como ellos son los que están equivocados. Y se menciona entre esas divinidades al personaje que equivaldría a Lilith. No recuerdo si es Lilith el nombre o es Inanna el otro nombre, o es Ishtar el nombre con el que se le menciona, que es la misma. ¿Qué más dice por acá? Bueno, Alonso dice debe ser aparte, sí, es que no está en la Biblia, al menos como tal. Alison dice, igualmente dice, sabía que de una costilla de Adán el Señor creó a Eva. Bueno, es lo que la Biblia dice, y efectivamente eso es lo que dice el texto de Génesis. Alonso dice, se habla de Lilith, que no sé si es la misma. Lit, o no, Lit, bueno, Lilith, Ishtar y Nana es la misma, son diferentes nombres para el mismo ser. En Isaías dice, sí, en el Antiguo Testamento se menciona. Las dos versiones dice, y Lilith era la otra. Bueno, resulta que ahí van a ir luego a revisar la Biblia, a ver si es cierto. Hay dos relatos. El primero dice que Dios creó a un ser para que reinara sobre todo lo creado, y dice macho y hembra los creó, así lo dice, macho y hembra los creó. Y luego sigue hablando acerca de lo siguiente que siguió haciendo en la tierra. Más adelante, en otro capítulo, dice que pues Dios puso frente a Adán a toda la creación para que le pusiera nombre. Y dice, y no halló a Adán una ayuda idónea para él. Entonces dice que lo durmió, y le sacó una costilla y de ahí creó a Eva. Pero cuando dice, y no encontró ayuda idónea para él, pero si ya en el capítulo anterior dice que macho y hembra los creó, o sea, creó a dos iguales. En el segundo relato ya no son iguales, dice que le sacó de la mitad y dice Adán, esta se llamará varona porque de varón salió, y se supone que es de la costilla para que sean iguales, pero iguales lo dice en el capítulo anterior, macho y hembra los creó. Pero si ustedes siguen leyendo, en el siguiente dice que Adán estaba solo, y en el capítulo anterior dijo que había otra. Bueno, ese es un enredo ahí que aparece. ¿Qué es lo que sucede? Acuérdense que el cristianismo adopta de la religión judía los libros. Entonces, esto es una leyenda, es un relato que es más propio del judaísmo, pero que en los libros quedaron algunos vestigios de esos textos más antiguos, mezclados con el ordenamiento que hicieron luego ya en la era cristiana. Entonces, por eso es que aparecen esos dos relatos ahí. Y por eso, bueno, eso es lo que les menciono acá. Ahí tienen una imagen de Lilith, Lilibet, Ishtar y Nana, son nombres para la misma divinidad. Entonces, eso sí les adelanto acá. Vamos a ver un poco más sobre esto cuando hablemos de paleocristianismo, para contextualizar pues, un poco la creencia religiosa de ese momento. Bueno, acá tengo una pregunta. Bien, cuando hablamos de las imágenes, de la forma que observamos, nos estamos refiriendo a iconografía. Cuando hablamos de lo que significa, nos referimos a iconología. Entonces, la iconografía es identificar las partes que componen una imagen. Un ordenamiento también de estas mismas, color, forma y etc. Ya el análisis, eso se le llama iconología. Así que vamos a hacer primero el iconográfico, que tiene... ¿qué es lo que tiene? Esta es una imagen de Lilith, Lilibet, Ishtar, como le quieran llamar, del período sumerio. ¿Qué tiene ella como características? Estamos hablando de cosmovisión. Sí, Alejandra, y luego Aaron. Las alas. Muy bien, tiene alas. Si tiene alas, ¿qué significa? Que podría volar. Que puede volar, eso es justamente, que puede volar. Y si puede, bueno, si tiene alas y tiene figura humana, ¿qué es?
Un ángel. ¿Tendrán alas los ángeles? Es un ser alado. Es un ser alado, correcto. Si tiene alas, bueno, tengo más aquí. Aarón y luego Fátima. Tanto puede ser considerado como ángel porque está representado como alas, pero también se puede considerar, como se dice que fue echado del paraíso, como demonio, porque los demonios también son representados con alas. ¿Qué es un demonio? Se puede representar los dos, porque no está específico, bueno, no se ve ahí específicamente que sea ángel o que sea demonio. ¿Pero qué es un demonio? Un ángel caído. No, una manera de decirlo, gracias. El desterrado o rechazado por una deidad más poderosa. Muy bien. Fátima. Veo animales a los lados. ¿Eso tiene algo que ver? Sí. Sí. ¿Qué son esos animales? Entonces, ¿podría decirse que tiene alguna relación con lo que ella puede hacer o tiene que ver con ella? Correcto. Sí, va bien, va bien. También que es tener esos animales al lado. Bueno, tiene dos tipos de animales, ¿verdad? Sí. No diferencio muy bien. Pero otra cosa que le veo a la mujer que está ahí es que sus pies no son pies normales de humano. Son como garras de búho. Entonces sería como que me voy a ir por el lado de que no es mi ángel. Podría ser una especie de demonio o una deidad de los animales que tiene al lado. Básicamente es eso. Los animales que están a los lados son dos búhos y dos felinos, dos leones. A ella se le asocia con la noche, a Ishtar, Inanna, Lilith, se le asocia con la noche. Entonces, si es un ser de la noche, ellos, bueno, las culturas que hicieron esto observaban mucho el entorno, porque de ahí es donde se nutrían para todas las explicaciones que daban a los que no entendían. Entonces, tiene que ver con esos seres. ¿Sí, Alexis? Fíjese que no sé si viene el tema, pero que quiero hacer esa duda, pero no sé si yo sé que hubo un tiempo en el que asociaban ciertos animales que eran demonios o seres malignos, ¿verdad? Sí, tiene que ver. Ajá, entonces, si usted dice que es como, digamos, tiene esos animales cerca, digamos, es un ser de la noche, por decirlo así, se podría asociar a la creencia que tenían antes, que los búhos eran brujas disfrazadas, no me acuerdo el nombre, pero era otro tipo de ser que era capaz de cambiar a una forma animal. Sí, los animales, bueno, más bien las personas, a los seres divinos les asociaban con animales que tenían la capacidad, por ejemplo, de transformarse en ellos o de adoptar los poderes, por así decirlo, entre comillas, los poderes que esos, o sea, si es un ave rapaz, por ejemplo, la fuerza de sus patas con las que atrapa las presas, y por eso vean que la imagen no tiene pies, sino que tiene garras. Son nocturnos, significa que es un ser que gobierna en la noche. Tiene alas, significa que vuela. Entonces es dotarla de las características de un ser. Y bueno, la corona que tiene. La corona que tiene es una sucesión de cuernos. Ahí no se alcanza a ver a lo mejor muy bien, pero esta es una corona de cuernos. La corona de cuernos es común en esta época. Vamos a ver a los reyes representados en imágenes, se les colocaban ese tipo de coronas. Si tiene cuernos, no es decir, si tiene cuernos es un demonio. No, tiene cuernos significa que está asociado o más bien es producto de una época en la que a los seres con cornamenta, a los animales con cornamenta, se les consideraba muy importantes. Es la época en la que nace la agricultura y la ganadería. Entonces estos animales son muy importantes para el desarrollo de la sociedad. ¿Sí, Gabriela? Pero la imagen en sí tiene son muy iguales a los de los egipcios. Por ejemplo, las alas que tiene son muy iguales a las que tienen las figuras egipcias. También los que ella sostiene son un omega.
lo que significa que es como parte de como parte de la fertilidad y la oscuridad. O sea que ella podía tanto representar lo bueno como lo malo. Exacto, dualidad, acuérdense, eso es dual, muy bien ahí con el análisis. Y efectivamente hay similitudes con elementos egipcios. ¿Por qué? Porque esta cultura es paralela al desarrollo de Egipto. O sea, nosotros vamos a ver primero a los sumerios, después de los sumerios los acadios, después los babilonios, después los asirios, después los neobabilónicos, después los persas. Pero mientras todo eso se desarrolla, Egipto también se va desarrollando a la par. Y son culturas, digamos, que corresponden al mismo lugar, lo que se llama la media luna de las tierras fértiles. Corresponden a la misma región. Entonces hay similitudes entre ellas, efectivamente. Tengo aquí a Gabriel, Alejandro y tengo Laura Cecilia. Bueno, y luego me dejan ahí que lean el chat, que tengo varios. ¿Cómo llegaron a relacionar a Ishtar con Adán? Porque, o sea, ahí es obvio que ella es una deidad, pero él es un humano. Vaya, lo que sucede es que otra vez vamos a lo mismo. ¿Cuál es la cultura original? La sumeria. Los sumerios son los que comienzan a hablar de este tipo de divinidades y de otras más. Pero vamos, centrándonos en Ishtar. Cuando los hebreos fueron esclavizados, básicamente estaban en el mismo contexto. Entonces los hebreos, ¿cómo se dice? No asumieron, sino que retomaron muchos elementos de con los que contaba la religión en esta región, en la Babilonia, por ejemplo, y en esta cultura, pero no región. La región es Mesopotamia, la cultura de Babilonia. Retoman de ella y construyen su propio relato. Entonces, dentro de su propio relato colocaron ahí la idea esta de la primera mujer, que fue Ishtar. Ahora, si ustedes me dicen, no es que ella es un demonio, si es que ella se roba la semilla de los hombres, que sería en el caso de esperma, se lo roba y luego se fecunda ella misma y nacen demonios todas las noches. Eso es medieval. Eso no tiene nada que ver con esta época. Eso me lo cuentan de esa forma, es un relato de la Edad Media, o sea, tiene unos 1500 años más o menos. Son cosas diferentes. Ven cómo pareciera que todo lo que conocemos corresponde a un solo origen, y no, depende del contexto en el que estamos hablando, porque en el contexto actual en el que estamos viendo a Ishtar acá, no tiene nada que ver con eso de que ella se autoembaraza, digamos, o se embaraza con la semilla que roba de los hombres y que luego pues nacen muchos demonios. Eso es una explicación medieval. Bueno, otro relato quizás, poniendo aquí porque me estuve bastante acá. Los sumerios son los primeros en hablar acerca de una inundación importante que provoca la muerte de muchos. Dicen, no, pero es que la Biblia ya lo mencionó, pero la Biblia, o el Antiguo Testamento, donde se habla del diluvio universal, es posterior a la cultura sumeria. O sea que el relato original es sumerio. Los hebreos lo que hicieron fue tomar los datos y generaron su propia historia de la historia original, que es la sumeria. Y así con otro montón de cosas. Dice, no, pero ¿cómo me va a decir que todo lo que está en la Biblia se lo inventaron? No es que se lo inventaron, es que hicieron prácticamente un sincretismo de las culturas que existían en el momento. Y una cultura fue aportándole a las otras. Lo mismo sucederá con muchos elementos de la cultura egipcia. Se absorben por los hebreos. ¿Y por qué? Porque los hebreos fueron esclavos de los egipcios, o sea, compartieron contextualmente el mismo espacio. Y luego, pues, según el relato bíblico, pues viene Moisés y se los lleva de Egipto, y luego viene toda la historia del Éxodo. Pero vean que todo tiene que ver, más bien. Todo eso quiero quizás que nos quede aquí claro, es que todas las culturas tienen algo que ver, pero cada una en su contexto. La suma de todos los contextos es lo que nos lleva al conocimiento actual que tenemos. Pero para entrar realmente a qué significa cada una de estas, siempre valoremos el tiempo en el que fue hecho cada una de las imágenes.
Bien, voy a pasar de esta porque vamos a seguir hablando de esto. No creen que aquí nos quedamos. Pues si el tema les llama la atención, pues vamos a seguir hablando de esto un poco más adelante. De esta misma época, ya dejando un poco de lado las ideas de los orígenes, en esa cosmovisión, siempre en esa idea de cómo se creó el universo, no solo el ser humano, sino todo el universo, se habla de dos sistemas, uno que es geocéntrico y uno que es heliocéntrico. O sea, uno en el que la Tierra es el centro, eso lo establece Ptolomeo, periodo de desarrollo clásico de Grecia, y decía que la Tierra estaba inmóvil y que todos los astros en la bóveda celeste se movían alrededor de la Tierra. Junto con él, pues habían otros filósofos y matemáticos que pensaban pues que la Tierra no era plana, pero sin embargo, la idea principal de esta época es que la Tierra es plana. Eso es como la generalidad. Entonces, si hablamos de un sistema geocéntrico, la Tierra es el centro de todo. Hay otro que se llama heliocéntrico, pero eso es más reciente. Si hablamos del siglo XVI, como lo ven acá, estamos hablando del 1500, o sea, hace 500 años más o menos es que este sistema fue tomando más peso. ¿Y quién lo estableció? Nicolás Copérnico. Él es el que comenzó a hablar acerca de el universo es amplio y que pues la Tierra gira alrededor del Sol, que es el astro principal, y luego todos los planetas giran alrededor del Sol. Y a partir de ese momento, los siguientes matemáticos, astrónomos, fueron aportando cada vez más hasta que llegamos pues, al sistema que tenemos actualmente, que comprueba pues, la idea heliocéntrica de Copérnico. Entonces son dos sistemas que existen. El geocéntrico es más antiguo, es el que dura desde la época en la que el orbe es la manera como explican el universo, y esto pues es más reciente, unos 500 años de antigüedad. Luego, ¿qué más? Bueno, ya vemos la teoría evolucionista. ¿No hay preguntas por acá? ¿No? No, Este es como más, perdón. no, diciendo que no hay pregunta. Ese es como un poco más rico, digamos, en cuanto a relatos, ¿verdad? Luego van a ver que la parte científica es un poco como más tediosa, aporta datos interesantes, siempre que animan a ir a curiosar algo, buscar más información, pero es más siempre el creacionista el que llama más la atención, y por eso es más fácil irse por esa vía en cuanto a los relatos. Dicho de otra forma, muchos piensan que la teoría creacionista es como más aburrida, porque nos presenta datos, aunque es comprobable, pues eso no nos llama tanto la atención y tendemos a irnos siempre por la tangente. Tiene que ver también la religión. La religión nos hace que creamos de una forma, y acuérdense que en la religión, como decía un escritor mexicano que se llama Carlos Solórzano, las preguntas en nuestra religión se llaman herejías. O sea, nos hacen a través de la religión que no preguntemos, sino que solo aceptemos lo que nos dicen. Por eso es que tiende a pesar un poquito más los relatos creacionistas a los evolucionistas. Así que me quedo con esa idea y vamos con la teoría evolucionista. Bueno, ¿qué con esto? Bueno, me mencionaron en algún momento acerca de la teoría del Big Bang. ¿Eso es religión o es ciencia? Ciencia. 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 Le voy a hacer así. Un poco de ambos. Es un poco de ambos, correcto. Porque resulta que a nivel religioso, dentro del contexto cristiano, se habla de que al principio no había nadie y de repente fueron creadas las cosas a través de una inteligencia, de un ser superior. Pero la teoría del Big Bang y la gran explosión es una teoría que viene más bien a buscar una conciliación entre la idea evolucionista o la idea más científica a la religiosa. Entonces, por eso, bueno, ¿quién las establece? Pues Georges Lemaitre es un sacerdote belga quien
sugirió por primera vez que el universo había sido creado de esta forma. O sea, no era solo un sacerdote. Estamos hablando de un científico. Era matemático, astrónomo, profesor de física, quien estableció esto. Pero él buscó más bien la idea de conciliar ambas teorías. Entonces, cuando hablamos del Big Bang, no estamos hablando solo de ciencia, estamos hablando también de religión. Eso es un error que se comete al pensar que esto es solamente ciencia. No, es una mezcla realmente. Luego, sobre eso mismo, bueno, ahí ven en la imagen pues esa idea de que al principio todo se creó. De hecho, en la imagen anterior, acá, la explosión fue por acá y nosotros a estas alturas estamos más o menos por acá, dentro de todo o sea, no fuimos hechos al principio, sino que pasaron varios cientos de millones de años antes que nosotros que apareciéramos nosotros, y todavía se sigue creando todavía. En algún momento, según esta teoría, se va a llegar a un punto en el que pues va a comenzar a encogerse de nuevo. O sea, va a retroceder y va a haber una implosión. ¿Vale? Es diferente a la explosión original. Pero pues, ustedes alcanzan a terminar la carrera, no hay de qué preocuparse. Bien, acá tenemos bueno, lo que ya les mencionaba. ¿Quién más sustenta esto? Pues Edwin Hubble. El término suena a lo mejor, ¿verdad? Hubble, el telescopio espacial Hubble. Pues él dice que pues es cierto, fueron creadas y que aparte de eso hay un empuje que hace que las estrellas y los astros se estén alejando unos de otros. O sea, estamos en movimiento. Nuestra galaxia, nuestro sistema solar se está moviendo. Nosotros nos movemos dentro de la galaxia y la galaxia se mueve en torno a unos sistemas todavía mucho más grandes. Entonces él habla acerca de esto y que pues el universo sigue en expansión a partir de ese razonamiento que Edwin Hubble hacía. Luego, bueno, aquí el diagrama que les mencionaba, 13.700 millones de años es lo que se considera tiene de existencia el universo a partir del Big Bang, esa gran explosión. Y aquí pues el mapa tal cual como lo consideran los físicos. Estos son diagramas, son teorías en su mayoría, porque pues es difícil que se compruebe esto con imagen, digamos, aunque los últimos telescopios, el James Webb, por ejemplo, aporta bastante información acerca de lo que se está, de lo que está en los confines del universo. Lo que sí, sobre eso, bueno, que es algo bastante grande, es difícil de entenderlo en términos así tan someros. Hay que entrar acá a estudiar física, matemática, astronomía, para poder tener un entendimiento como muy grande acerca de esto. Y es algo pues que todavía siguen aprendiendo los científicos cada vez más. ¿Qué más sobre esto? ¿Qué tiene que ver con la teoría evolucionista? Pues que a través de la lectura geológica del planeta podemos hablar de un tiempo geológico. Esto fue establecido por los científicos, en la que se habla acerca de más o menos unos 5.000, 6.000 millones de años los que tiene la Tierra de haber comenzado su formación. Y hablan de periodos, o más bien de eras, periodos, épocas y edades absolutas. La primera es el precámbrico, luego fue la paleozoica primaria, luego la mesozoica, que llamamos la era secundaria, y la cenozoica, que es en la que actualmente estamos. Pero en periodos, pues cada una tiene su momento. Me voy a referir solamente a la de la era cenozoica, puesto que no es la idea ahondar tanto en esto, ¿verdad? Sino más bien saber en dónde estamos. La cenozoica tiene dos periodos, el terciario y el cuaternario. Nosotros estamos en el cuaternario, o sea, más o menos entre 1.8 millones a 2 millones de años en el tiempo. ¿Qué épocas son las que corresponden a ese periodo? Pues el llamado Pleistoceno y el Holoceno. Nosotros estamos en el Holoceno, eso significa más o menos de 150.000 años.
Eso es una pizca de tiempo en evolución si lo comparamos con el resto de periodos. ¿Dónde aparecieron los dinosaurios? Pues en la era, en la Mesozoica. ¿En dónde? Bueno, en el Triásico, en el Jurásico y en el Cretácico. Las películas, bueno, Hollywood en general nos muestra un tipo de producto, ¿verdad? Y nos muestra, por ejemplo, dinosaurios conviviendo, por ejemplo, un Triceratops con ¿cómo se llama este? Un tiranosaurio. Y pues son dinosaurios que se desarrollaron en periodos diferentes, o sea, no se dieron entre ellos. Cada uno tuvo su momento. Entonces eso fue en la era Mesozoica, correspondiente al periodo Triásico, Jurásico y Cretácico. Eso estamos hablando entre 230 y 65 millones de años, donde fue la gran extinción. Comienza el Paleoceno, de ahí en adelante los mamíferos. Pues. En la imagen de la par, el GIF que ven aquí, pues ahí se mueve los continentes. Acá se muestra de manera oblonga para mostrar por todos los continentes según los vestigios geológicos, pues la Tierra se fue conformando. Desde un supercontinente, la Pangea, hasta los continentes como los conocemos actualmente y que siguen en movimiento. La mejor prueba de eso pues son los terremotos que suceden cada cierto tiempo. Muestran cómo las placas siguen moviéndose, unas chocando con otras. ¿Preguntas o comentarios acá? ¿No? Ven cómo cuando comenzamos a hablar de datos científicos ya es casi como que no mucho, ¿verdad? Es porque se vuelve ya así, estábamos bien hablando de Lilith. Creo por acá. Bueno, algo habían puesto ahí cuando estábamos hablando de Lilith, pero luego dice Brian, llevo el 5% de la carga. Bueno, no hay problema, sino pues luego cuando suba la clase al aula virtual ahí se puede ver. No sé si ya desconectó porque lo iba a hacer un rato. Bien, si no hay comentarios o preguntas, avanzamos. Esto es evolución biológica, según los postulados de Darwin, y bueno, no solo Darwin, porque Darwin establece la evolución de las especies en el libro, pero antes hubieron otros científicos que hablaron acerca también de esto, de cómo la Tierra se fue construyendo a partir de adaptaciones y de diferentes tipos de seres. Entonces, se habla de una evolución biológica. Esto es comprobable a partir de elementos que se pueden obtener físicamente. Me refiero a los fósiles. Bueno, primero que la evolución biológica se opone al creacionismo, es opuesto, no es conciliable, a pesar que hay científicos y religiosos como sacerdotes, pastores, rabinos, que son científicos también que intentan conciliar, pues todavía no se ha logrado hacer. Se considera la evolución un hecho histórico porque pues tenemos demostrado eso a través de registros fósiles. Se puede comprobar a partir de anatomía comparada, de desarrollo embrionario y de la biología molecular. O sea, a nivel molecular, todos los seres nos parecemos. Al menos los podemos agrupar en diferentes vertientes. Y todos tenemos algo en común, que son carbono, por ejemplo. Luego se explica Lamarck, lo explicaba ya antes sobre la selección natural. Darwin hace lo suyo también sobre ese aspecto y dice que actúa sobre, que la selección natural actúa sobre adaptaciones siempre y hay variantes dentro de las especies. Esas son mutaciones que aparecen en algún momento y eso genera también nuevas especies. Luego también se habla del origen común, que todos los organismos tenemos un origen común, pues. Y en el caso del ser humano, igual se habla de un ancestro común, pero no es así como los diagramas que vemos en internet o las caricaturas en las que se muestra un mono que poco a poco se fue incorporando y se puso de pie completamente. Eso no es de esa forma, no funciona así, es más complejo.
Aquí dos aspectos que son los que quiero que ustedes recuerden, apunten por ahí, sobre la teoría de Darwin. No vamos a hacer revisión de todos los postulados, pero son dos cosas que nos interesan. Primero, que descendemos de un ancestro común, según lo que comprueba Darwin y que luego se siguió pues comprobando con la ciencia, y eso básicamente evolución. Y que la naturaleza favorece al más adaptado, es un mecanismo de cambio evolutivo. O sea, la especie que mejor se adapta es la que sobrevive, la que no se adapta no sobrevive. En el caso de los homínidos, por ejemplo, como la Tierra ha ido cambiando a lo largo de estos 100.000 años para acá, muchos de estos seres, bueno, no, 1.8 millones de años para acá, también, hace 100.000 años es la última etapa. Hubieron algunos homínidos, al decir homínido me refiero a esos antepasados del ser humano, no monos, no primates puramente, sino que homínidos. Algunos de ellos solo eran vegetarianos y otros comían, carroñaban o cazaban. Entonces, cuando vino un cambio climático y los bosques comenzaron a secarse y el desierto comenzó a avanzar, pues estas especies que solamente se alimentaban de raíces, de hojas, de frutos, pues no se adaptaron y murieron, desaparecieron. Los que sí comían, carroñaban por ejemplo, pues que esos siguieron alimentándose, comenzaron también a generar herramientas. ¿Y cómo se sabe? Bueno, porque se han encontrado cráneos de esa época, digamos unos 150.000 años, por ejemplo, atrás en el tiempo, y a partir de la forma de los molares, de los huesos cigomáticos, que son los que tenemos acá en nuestro rostro, de la mandíbula, entonces se puede hacer ya la inferencia sobre qué es lo que comían, o cuáles las costumbres alimenticias que tenían. Y cuáles son los que sobrevivieron, cuáles ya no aparecen de repente a partir de 100.000 años, por ejemplo, cuáles son los que ya no están. Si ya no están, significa que desaparecieron, pero hay otro que sí siguió un par de miles de años más, y así pues otros más. Darwin lo que pretendía hacer con todo esto es resolver dos problemas grandes: la unidad de tipo y las condiciones de desarrollo de los seres en un ambiente en específico. Pues diagramas como estos son los que se desprenden de los estudios de Darwin. Se habla de como una rama o de un árbol que va mostrando diferentes ramas. Una de esas se desarrolló en plantas, de todos tipos de plantas. Otra se desarrolló en animales, todo tipo de animales. Y hay una tercera que está siendo adoptada más bien en los últimos 30 años más o menos, y es el de los hongos. Eso se considera que no son plantas, es un tipo de ser diferente, ser biológico me refiero, diferente, los hongos. En el caso de los animales, nosotros pues estamos por acá, en esa evolución biológica. Esto es lo que les mencionaba, que no es, se lo coloco ahí como no fue, nos lo colocan de esta forma. De hecho, estos seres eran de diferente tamaño. Por ejemplo, el sapiens, por ejemplo, puede haber sido más pequeño que el Homo erectus. El habilis puede ser más bajito que el Australopithecus. El Australopithecus está el Afarensis y otros más. El Afarensis es el más conocido porque se hizo famoso en los 60 cuando descubrieron el cráneo de un ser de esta especie, que es una hembra, y se le colocó como nombre Lucy, por cierto, porque había una canción de los Beatles que estaba de moda en ese momento. Por eso a ese ser se le llama Lucy, el Australopithecus afarensis. Pero bien, no es de esta forma, no es así. No es que del pequeño y luego pues el sapiens, que somos nosotros, somos más altos que los demás y además somos rubios, o son rubios, pero yo no soy rubio, son rubios y de ojos azules. Eso es completamente falso. Aquí con la imagen en el diagrama inferior, vean, ahí aparece pues la evolución, por ejemplo, de los elefantes, cómo se fueron desarrollando algún tipo del tripodonte, por ejemplo, de otros más, hasta el mamut,
y luego el elefante, o los elefantes actuales, que es el elefante africano y el elefante asiático. Son dos especies diferentes, pero que tienen como antecedentes a estos otros. Entonces, es diferente. ¿Cómo se puede comprobar también la evolución? Les mencionaba hace rato el desarrollo embrionario y la anatomía comparada. También el registro fósil. Se han encontrado pues, fósiles que corresponden a periodos muy antiguos en el desarrollo geológico de la Tierra. Y bueno, se han encontrado reptiles grandes, otros más pequeños, y entre esos también algunos mamíferos también, mamíferos primitivos, algunos de ellos contemporáneos a los últimos dinosaurios. Y antes de los dinosaurios, otro tipo de seres también, que vivían en un ambiente completamente acuático. ¿Qué más les decía? El desarrollo embrionario. Ahí tenemos que, por ejemplo, un tiburón, una salamandra, un lagarto, una gambá, que es como zarigüeya, macaco, que es un mono, y el ser humano, pues tienen en algún momento de su desarrollo más o menos la misma, ¿qué sería? El mismo principio de multiplicación celular y de formación. Eso significa pues que tenemos un ancestro común. Lo otro es la anatomía comparada. Tenemos el brazo de un humano, el de un gato, el de una ballena y el de un murciélago. Ahí pueden ver los colores que representan en este caso el radio y el cúbito aquí, el húmero acá arriba, ¿ven? Tienen los mismos colores, las falanges, solo que se transforman pues en órganos de manera diferente. Entonces, de esa manera pues se comprueba. ¿Preguntas, comentarios? Nadie dice nada acá, ¿verdad? Que como cuando nos ponemos científicos, ya. La teoría evolucionista explica virus y bacterias o solo multicelulares. Para la época en la que se planteó los postulados de Darwin, pues no llegaba todavía al nivel ya de microbiología, pero se han ido agregando otras explicaciones, otras teorías ya más recientes. Pero les decía, los hongos, por ejemplo, no son plantas. Ahora los hablan de un reino aparte. Antes decía el reino animal, el reino vegetal. Hay uno más que corresponde a los hongos. O sea, se ha ido complementando, pero en su origen no lo contemplamos. Dice por acá en el chat. Entonces, la teoría. Perdón, solo leo por acá. Entonces, la teoría de la generación espontánea es científica o creacionista. Es que al final es una mezcla. Se mezcla una cosa con otra de manera que tratan de conciliar. Pero, pues, básicamente, a nivel científico, digamos, puramente científico, digamos que somos producto de una casualidad. O sea, se juntaron unos aminoácidos y a partir de eso comenzaron a generarse otro tipo de células y a partir de ahí, primero átomos, luego aminoácidos y luego al final seres unicelulares, luego pluricelulares hasta llegar a peces o animales acuáticos, luego anfibios, luego de anfibios reptiles, luego reptiles mamíferos y luego mamíferos, pues una diversificación y así otros más, los insectos y otros más. Entonces es como que un poco una manera de conciliar. ¿Qué más por acá? Edwin, ninguno. Bueno, sobre lo de las explicaciones. Bien. Acá tal vez se animan. Vean, tratando de comprobar lo que les mencionaba que dice Darwin acerca de la adaptación, pues se logra a partir de la selección de las crías, por ejemplo, de las iguanas, se logró una variedad de color, esto en granja. Y acá nos dice, la evolución a partir del tiempo pues nos puede generar una especie, puede evolucionar en un ser diferente. Estamos hablando de los loxodonta, por ejemplo, o sea, los elefantes
que provienen de un ancestro común, o puede ser que un ser de dos variantes de seres diferentes, que es acá la evolución horizontal, dice diversificación, especie A, especie B. En el caso de la imagen, pues estamos viendo variantes de la misma, de la iguana. Si hablamos de adaptación al entorno, ¿cuál de estas es la que tiene más posibilidades de sobrevivir en estado salvaje? La verde En clarito. verde. La que está hasta atrás. Esta. O la que está, la que está aquí a la parte inferior o a la parte superior. En la superior. Superior derecha, aquí. ¿Por qué? Porque con ese color se puede camuflar entre las hojas. Bien. ¿Y cuál es la que menos va a sobrevivir? La verde, me dice por ahí también, Edwin. La blanca. La blanca. La blanca. Ajá. Solo que el término es albino. La albina. Es la albina. Eso es, ¿y por qué? ¿Han visto ustedes? Bueno, es difícil verla, ¿verdad? En estado salvaje, pero en estado salvaje es raro, rarísimo ver una de estas. Yo vi una en una ocasión cerca de la playa, pero más bien creo que se le había escapado a alguien de la casa, porque es rarísimo ver una albina. ¿Sí, Alexis? De hecho, esas son los albinos o todo humano o animal que sea albino son conocidos como hijos del sol, ¿verdad? Pero un término coloquial. Que ellos tienen una particularidad de que siempre hay caracteres muy poco usuales en ellos, pues, porque de por sí, bien, todos en personas pueden ser todo blanco, básicamente, y se puede decir, cabello, pestañas, cejas, pero hay algo que atrae la vista, que son los ojos. En dado caso, pueden ser rojos, café rojizo, morados y un color turquesa, por la falta de melanina en el cuerpo de cada uno. Muy bien, gracias por el dato. Tengo por ahí Gabriela, Damaris y Adela Yulisa. Las albinas en sí solo pueden nacer una en mil, en 1000 especies. ¿Por qué razón? Porque su cromosoma, porque se les agrega un cromosoma más, lo que significa que solo pueden existir una de cada especie. Pues sé que es raro, digamos, que aparezca una cada... Sí, exacto. Porque porque a veces la evolución del cromosoma, en lo que va evolucionando o se le va agregando una nueva historia de ADN, algunas se les agrega o se le duplica un cromosoma, lo que hace que exista una albina en 1 millón de especies, lo cual es literalmente casi extraño. Vaya, tengo entendido, y eso digo, tengo entendido, no digo que sea cierto, que en granja sí han logrado obtener una cantidad, tal vez no tan extraña, o sea, no tan allá cada cientos o cada miles, pero en granja, no en ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? En estado salvaje. Bien, Adela. Hay veces que los propios animales matan a los que están en el vino para así decirse, protegerse. Un ejemplo son los cuervos. Casi no se pueden ver cuervos albinos porque los matan que no se enfrían, los propios parvados. Muy bien, pero de hecho son diferentes y normalmente los diferentes sí los atacan, los maltratan un poco. Pero bien, entonces ahí estamos con la claridad acerca de la adaptación, ¿verdad? Sobre eso. Y quizás solo ya para ir finalizando, porque ya no llegamos a las 4. Ahí, bueno, lo que les mencionaba, cómo nos dicen que fue, pero cómo realmente fue. Hay un abanico muy grande de diversos especímenes que fueron apareciendo hasta que llegáramos nosotros hasta el llamado Sapiens Sapiens. Seríamos nosotros los humanos actuales. Antes que nosotros, el más cercano que existió fue el Neanderthalensis. Estamos hablando de unos 40.000 años, 35.000 años,
se considera que las dos especies convivían. Se creía también hace unos 50 años que los europeos descendían de los neandertales y el resto de nosotros del sapiens. Eso es una teoría que quedó de lado, más o menos hace unos 30 años. Se dijo, no, son dos especies diferentes. Ya con esto pues, tiene que ver con la parte de ¿cómo se llama?, de ADN y todo lo demás. Pero los últimos estudios dicen que en algún momento sapiens y neandertales se cruzaron. Y entonces en los europeos hay algunos que tienen todavía esa huella genética del neandertalensis. Es decir, que en algún momento se cruzaron pues las dos especies. Pero la que dio el salto evolutivo hasta nosotros es el que se llama el sapiens sapiens, el ser humano actual. Hay una diversidad de ellos, ahí lo pueden ver en la imagen. O sea, es falso eso de que viene un mono y que el mono se hizo después un ser humano. Eso es completamente falso. Igual que es falso que el ser humano moderno tiene que ser rubio y ojos azules. Eso es completamente falso. ¿Sí, Gabriel? Pues en la teoría esa puede ser posible de que en vez de un ancestro común sea al final varios ancestros comunes. Sí, de hecho en la imagen esta aparece, este árbol genealógico que aparece acá, ya van a ver por ahí, hay unos que estamos muy cercanos, digamos que en las ramas de un árbol pareciéramos que somos hermanos, pero hay otros que quedaron muy alejados de nosotros. Hay una serie, aquí están, ¿eh?, los Australopithecus, el Neandertal está acá, y eso es el Erectus por acá, y bueno, hay otra cantidad. Hay una serie que se llama Caminando con Cavernícolas. Hace un planteamiento muy interesante acerca de pues, lo que fue ese salto evolutivo. Es contado en primera persona, es como si alguien viaja en el tiempo en un jeep y pues llega a los diferentes estadios de la evolución del ser humano y hace como esos documentales en los que ¿cómo se llama? El investigador se para y atrás de él está sucediendo toda la historia. Es un documental de la BBC, es muy interesante. Si lo pudieran conseguir el enlace y compartirlo, pues sería bueno, porque es muy, muy educativa y muestra pues cómo fueron los diferentes momentos. Muestra el momento en el que aparece, por ejemplo, la imaginación, esa proyección a futuro, cuando la muerte también es un problema. Puede que alguien lo cornee un animal o lo muerda un depredador y bueno, es parte del grupo y muere, y los demás solo vieron que muere y siguen caminando, no interesa, pero llega un punto en el que sí interesa. Sí, es el problema. Hay una, por ahí alguien, no, se me escapa el nombre, que menciona, o dice más bien, que el momento que comienza la civilización es cuando el ser humano comienza a cuidarse unos a otros, y es que encontraron vestigios óseos, un hueso de alguien que tuvo una fractura y el hueso se curó, o sea, encalló, tiene un callo óseo. Eso significa que alguien lo tuvo que haber apoyado, tuvo que haberlo asistido, porque si no, no hubiese sobrevivido. Aunque en el caso de los neandertales son de los que han encontrado más huesos fracturados que han sido que se curaron. Por eso se considera que los neandertales tenían una capacidad de soportar el dolor bastante grande. Bien, dice esa teoría, dice Betania, se da ya que los neandertalenses habitaban en lugares helados, ¿sí? Perdón, más hacia el norte, correcto. Y pues cuando terminó la era glacial o cambia la dinámica del clima, pues entonces ahí es donde viene la extinción también para ellos. Bien. Ahí llegamos al final de la introducción a la historia del arte. Estamos justo a las 4, pues en un par de minutitos. Voy a tener la grabación acá